Establecemos que eres tú, Señor, quien nos guía esta noche a toda justicia y a toda verdad. Saludamos a nuestros hermanos que están conectados en esta hora en el internet. Un abrazo fraternal para todos los escogidos de Dios que están escuchando este mensaje esta noche. Hay un problemita en el internet con los servidores, o sea, con los transmisores de radio online. Parece que están haciendo mantenimiento y no hay señal por radio. Entonces la señal la estamos enviando por televisión, por Ustrian Televisión. Debes ingresar por Google, Iglesia Herederos de un Nuevo Pacto Televisión, y haces clic en el icono color mostaza que aparece allí y elevas el volumen a 100. Tienes que tocar el volumen porque a veces hacen clic y no tocan el volumen, no lo suben, y entonces nos escriben que no le entra señal. Ahorita me acabaron de llamar mi hermana y no le estaba llegando la señal, pero ya le dimos la guía. Entonces ahí está, aquí tenemos los dos monitores que nos están transmitiendo señal en vivo. Vamos a continuar en nuestro tema, la consagración. La consagración. Y el título de la enseñanza es el alimento sólido, número 2. El alimento sólido, número 2. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y el apóstol Pablo, exhortando a la iglesia de los Hebreos, en el capítulo 5, verso 11 al 14, Hebreos, capítulo 5, versos 11 al 14. Dice así la palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. O sea, no volviendo a los rudimentos. Está diciéndole el apóstol Pablo a esta iglesia. Y esta mala interpretación, porque decíamos que la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, Dios no lo imparte a través de información, sino a través de ¿qué? De revelación. Y Dios nos ha dado entendimiento que cuando Dios nos habla de revelación, no nos está hablando de descifrarnos una letra o algún logos que está escrito y no entendemos. Por ejemplo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Decíamos el domingo que
la revelación de esas palabras de Dios vienen es cuando nosotros estamos actuando conforme a la fe de esa palabra. Quiere decir que estamos en la vivencia de esa palabra, que estamos haciendo lo que Dios dice que debemos hacer, o la palabra que Dios nos ha dado, tenemos en la vivencia de esa palabra. ¿Por qué? Porque de resto Dios nos permite que hablemos todo lo que nosotros querramos. Amén. Entonces se trata es de ¿qué? Que la revelación es la vivencia de la palabra. Entonces, estos hebreos que estaban estancados en los rudimentos, Pablo después de 40 años volvió y tuvo que volver a aclarar los rudimentos, los primeros rudimentos de las enseñanzas de la doctrina de Cristo. Los tuvo que volver ¿a qué? A repetírselos y a explicárselos, porque estaban niños, estaban haciendo lo viejo, había un comportamiento y una conducta conforme a la ley de Moisés, inclusive sacrificando el cordero de 4 patas. Entonces eso los hacía inmaduros en cuanto al conocimiento que el apóstol Pablo traía, que les quería dar a comer una vianda, pero resulta que necesitaban de la leche. Diga, en cuanto a los rudimentos. Entonces mira, el conflicto que tiene la iglesia que ha recibido la palabra de gracia. Hay mucha gente que no ayunan, que ya no se bautizan en agua. Escuche esto. No ayunan, ya no se bautizan en agua, no toman Santa Cena, no necesitan imposición de manos, ya entienden el arrepentimiento. Bueno, diga, han dejado los rudimentos. Casi eso es lo primero que Dios nos reveló cuando entramos a esta palabra de gracia. Pero resulta que estamos igual a los hebreos. Estos hebreos no habían dejado los rudimentos, pero la iglesia de gracia ha dejado los rudimentos, pero creen que son maduros porque dejaron los rudimentos. Aló. Me explico, hay mucha gente, como ya te dije, que no practica los rudimentos como bautismo en agua, ya no están en la liberación de demonios, no pelean con el diablo día y noche, están libres de eso, libres de la Santa Cena, libres del aceite, libres de la imposición de manos, entienden la resurrección de los muertos. Aunque hay unos todavía que creen que se mueren y llegan intactos al cielo y allá se van a encontrar con los familiares y todo esto. Hay muchos todavía que están niños porque piensan de esa manera. Pero el secreto de esto está en el alimento sólido y el tener bien ejercitados los sentidos. Decíamos que la palabra inexperto era la palabra griega apeiros, ¿recuerdan? La palabra griega apeiros, uno que es inexperto ¿en qué? En usar y trazar bien la palabra de justicia. Diga palabra de justicia. Porque esta palabra es la justicia de Dios revelada. Amén. Esta palabra trae justicia, esta palabra trae salvación. Pero mucha gente no practica los rudimentos, pero tienen un mal carácter. Aló. Vuelvo otra vez. Mucha gente no practica los rudimentos, pero tienen un mal carácter. Se comportan mal en el edificio, en la casa, en el lugar donde se congrega la iglesia, porque la iglesia no son 4 paredes de cemento. Israel habitaba en tiendas, en unos campamentos que cuando arrancaba la nube, símbolo del Espíritu Santo, tenían que desbaratar en el desierto esos campamentos, esas tiendas, y seguir la unción, seguir la nube que los alumbraba de noche, pero que también los guiaba de día. ¿Símbolo de qué? Del Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo que hay que ir adelante ¿a qué? A la perfección, a ser teleios, a ser una persona madura espiritualmente. Entonces muchos se creen maduros porque ya no ayunan, porque ya no vigilan, pero son unos iracundos que no se les puede decir nada. Son personas que están envanecidos en su mente, aunque no ayunan, no vigilan, ni practican los rudimentos, son niños en cuanto al conocimiento de Dios, son tardos para oír, porque su mal carácter los hace así,
inexpertos en la palabra de justicia y no pueden recibir ¿qué? El alimento, porque el alimento sólido es ¿para quién? ¿Qué dice Pablo ahí? Para los que han alcanzado madurez. ¿Qué quiere decir? Que el que ha alcanzado madurez, la palabra le puede pegar un remesón de parte de Dios, porque no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios que predica el pastor, pero la gente la coge con el pastor. Entonces por eso es que Dios nos lleva a la vivencia, porque nosotros de labios, este pueblo de labios ¿qué? Me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice la palabra en Mateo capítulo 15. Este pueblo de labios me honra. Y el pueblo inmaduro habla muchas cosas de labios. Pero Dios no necesita cosas de labios. Dios necesita madurez. Dios necesita la vivencia de la palabra. En otras palabras, Dios no camina con inexpertos, porque Dios no hace inexpertos a sus hijos. Dios los lleva a alcanzar madurez. Y cuando se alcanza madurez, tiene que cambiar el comportamiento de la persona, cómo se comporta. Hay personas que son conflictivas, de difícil carácter, que llegan a la iglesia, llegan a las bancas de la iglesia y están en una lucha y en una contienda con la palabra, están luchando contra el pastor, contra los hermanos, porque nunca ese pastor ni esos hermanos le dan la razón. Y se la pasan años así. Se la pasan años así. Trayendo cuentos, trayendo una situación, que luego que se retiran, que dentro de 10 años vuelven, se vienen antes de los 10 años. Y su comportamiento sigue igual. Entra, salen, mira el reloj. Es un niño. Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que la palabra profética, dice el apóstol Pablo, en la iglesia prefiero al que habla 5 palabras proféticas que al que habla 10,000 palabras en lenguas. Entonces las lenguas hacían niña a la iglesia de Corinto, fíjate. Las lenguas. Eso hacía niña a la iglesia de Corinto. Y se formó un tremendo conflicto. Porque no querían dejar esas lenguas. Porque según ellos, en esas lenguas se les manifestaba a Dios. Entonces Pablo, como apóstol, comenzó a dar la palabra correcta de parte de Dios. Y les dice, miren, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Les tiró una rema, mi hermano. Ellos no querían ni que se predicara la palabra, y habían un poco de conflictivos allá, que no, que las lenguas, porque es que el que habla en lenguas habla a Dios, aunque nadie lo entiende. Y Pablo le dijo, sí, pero si no hay interpretación, váyase para su casa a hablar sus lenguas por allá lejos, donde nadie lo escuche, porque usted no puede dejar a la gente sin entendimiento. Y en la iglesia prefiero el que habla 5 palabras proféticas que el que habla 10,000 palabras en lenguas. Porque nadie ¿qué? Lo entiende. Hermano, si muchos no entienden hablándoles así, en español, claritico, por el Espíritu, y tienen una Biblia para ir y orarle a Dios y confrontar si esa palabra es de Dios o no. Jesús dijo, el que haga la voluntad. O sea, el que tenga ¿qué? La vivencia de esa palabra, sabrá si la palabra que Jesús hablaba era mentira o era verdad. El que tenga la vivencia, dígale al que está a su lado, el que tenga la vivencia. No al que hable. Esto aquí no es al que hable, ¿por qué? Porque Pedro, tenemos un tremendo cuadro en Pedro. Pedro dijo el Señor, he de ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los escribas y de los fariseos. Y muchachos, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Terminando Jesús de decir eso, dice allí, y Pedro llamándolo aparte, a Jesús, a su maestro, llamándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Y esa palabra reconvenir es la palabra epigmao,
comenzó a llamar a cuentas a Jesús, como si Pedro fuera el Espíritu Santo, y comenzó a decirle a Jesús lo que era hacer, cuando Jesús estaba diciendo lo que el Padre ya le había dicho que tenía que hacer. Y entonces le dice: Señor, no vayas para allá, no cumplas la profecía, no te vayas a crucificar. Entonces Jesús discierne, porque Jesús tenía que, bien ejercitados los sentidos, Jesús discierne que lo que está hablando en Pedro no es la voz de Dios, no es la voz del Padre. Y le dice, no a Pedro, sino le dice a la voz esa que está hablando en Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Estaba diciendo, en Pedro estaba hablando el mismo ¿qué? El mismo diablo. El mismo Satanás por medio de Pedro diciéndole a Jesús: no vayas allá a Jerusalén, no vayas a padecer de los ancianos, los escribas de los fariseos, no vayas a morir en esa cruz, no te crucifiques, no hagas eso, Señor. Pedro. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que pones la mira en las cosas de los hombres. Entonces usted no puede venir aquí a esta iglesia, oído, a buscar que le cumplan sus deseos. ¿Quién se los va a cumplir? Si aquí Dios lo va a salvar su alma, y usted aquí lo que va a viene es a recibir corrección. ¿De qué? De la imperfección que hay en usted, de la madurez que hay en usted, porque usted no conoce su propio corazón. Dios sí le conoce su corazón, Dios sí le escudriña su mente y le prueba el corazón y le muestra lo que está escondido en usted, porque usted no conoce su corazón, aunque usted de labios diga: yo me conozco. Usted no conoce su corazón. El rey David le tuvo que orar a Dios en el Salmo 19:12. Líbrame de mis errores, aún de los que me son ocultos. Entonces hay personas que actúan y están actuando con un mal carácter. Actúan con un mal carácter. Son personas del bonche, que les gusta el bonche, que les gusta el conflicto, que les gusta estar exponiendo cosas de la carne, cosas que no edifican con el espíritu, para estar armando contiendas. O cogen versículos, logos, información que está aquí escrita en la Biblia, y hasta condenan a los demás con eso, acusan a los demás con esos versículos. Y se vuelven jueces de la vida de los demás. Inmaduros. Nunca reciben la palabra, porque la palabra profética, dice el apóstol Pablo, tiene 3 ingredientes. Dice que la palabra profética, la profecía es para la exhortación, consolación y edificación. Y la parte de la exhortación, eso nunca le gusta a la gente. Cuando Dios le dice: estás andando por un camino equivocado, tienes un mal carácter, estás niño, no porque ya no ayunas, sino por tu carácter. Tu carácter es el carácter de un niño, porque con nada te quiebras, porque con nada te disgustas, porque cuando alguien no está de acuerdo contigo, ya quieres coger a esa persona y matarla y hacerla a un lado porque no está de acuerdo con tu concepto, lo quieres hacer a un lado. Entonces por eso hay gente que se retiran de aquí. ¿Por qué? Porque son inexpertos, son apeiros, necesitan ¿qué? Tetero, porque están en la mamadera, están en la lactancia, aunque sepan mucha Biblia, porque el conocimiento aquí Dios no lo da por información, sino por revelación, y Dios no se le revela sino al que da el paso de fe, Dios no se le revela sino al que entra en la vivencia de la palabra. Me dio un tremendo testimonio el hermano Jorge Quila el jueves que fui a Piendamó, porque le di a participar. Le dije: háblanos de la enseñanza anterior que recibiste. Y dijo: no, pues la enseñanza se tituló Alcanzando la Madurez. No, pues pastor, yo lo que aprendí de eso es que, por ejemplo, cuando yo dejé de venir aquí, yo me retiré de Iván Botero Gómez. Fueron las palabras de él.
Y yo me metí en una deuda, me metí en un tremendo proceso. Y en mi casa todos me voltearon la espalda, hasta mi familia. Y me tocaba solo para pagar esa deuda y para aportar a mi casa y para sustentarme yo. Y entonces cuando renuncié a ese trabajo que yo estaba orando, yo recibí del Espíritu de Dios que mi sustento era Dios. Y cuando recibí eso, cambié mi manera de orar. Y entonces yo no me puse a confesar, no Dios, pues si me retiraste de este trabajo es porque me vas a dar otro mejor. Dios, yo oraba así, pero esta vez no oré así, porque entendí que Dios era el que me sustentaba, que yo iba a depender de Dios y no del trabajo. No me importaba el trabajo o donde fuera a trabajar, sino que Dios era mi sustento. Y no quise decirle a Dios que me ayudara a pagar la deuda, porque fue una mala decisión mía y yo me aparté de la iglesia. ¿Qué le iba a orar yo a Dios? ¿De qué? Si el error fue mío, la palabra me decía que hiciera otra cosa y yo hice lo contrario a la palabra. Entonces tenía que pagar el precio ¿de qué? De pasar por allí, por esas necesidades y por esos conflictos y esos problemas que tuve, porque no le hice caso a la palabra. Pero después la misma palabra fue la que me sacó y empezó a acordarme mi lugar de origen. Y bajando de allí los audios, bajé al celular y grabé una enseñanza que se llama Creciendo para Salvación. Que cada vez que me la oigo, porque se la repite y se la repite, recibe nuevas cosas. Recibe nuevas cosas. La palabra no envejece. ¿Aló? Por eso la Biblia dice, si hoy oyeres ¿qué? Si hoy oyeres su voz. Nosotros estamos oyendo cosas que habló Isaías por allá hace 2014 años. Y las estamos oyendo apenas ahora. Entonces no podemos menospreciar la palabra. No, es que esa palabra es vieja. Esa prédica el pastor ya la dio por allá en el 2008. Si acaso Dios se mide con tiempo kairos. Dios vive en la eternidad. Es eternidad, no seas inmaduro. Escúchate tú una enseñanza del 2007, ahorita te invito a que te la escuches. En el 2014 un casete que tengas por allá viejo. Y verás ahora con el crecimiento que te ha dado Dios y en el nivel que Dios te tiene ahora y verás cómo te da revelación ahí mismo. ¿Aló? Porque Dios no te ha llamado a mirar a Carlos Daza, ni que te cases con Carlos Daza, porque el día de mañana me muero, me mato en esa moto, o me voy, o ya me llama el Señor a su presencia, y entonces se va a acabar la iglesia. No, la iglesia no se acaba porque la iglesia es de Dios, no mía. Ustedes siguen con Dios, y Dios les va a dar crecimiento, y Dios los va a llevar a la estatura, y los va a llevar a la medida de su Hijo. Ustedes lo que tienen es que vivencia de esa palabra. Creerle a esa palabra, que se quedó sin empleo. Bueno, ¿qué me importa que me haya quedado sin empleo? A mí Dios me dijo que yo no vivía solamente del trabajo, sino de toda palabra que sale de su boca. Yo le voy a creer a su palabra. Si Dios me tiene aquí abajo, Dios responde por mí. Aló. Su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Aló. Y al que te bendijere, lo bendeciré. Y al que te maldijere, lo maldeciré. Tú estás guardado con Cristo en Dios. Y estás esperando ¿qué? La manifestación de Dios en ti. Y Dios necesita tenerte en madurez para que puedas administrar lo que Dios quiere depositar en ti, que eres su iglesia. El conflicto de la niñez que tenemos es que, por ejemplo, Dios no puede administrar un don de milagros. Porque si estos mentirosos que vemos en televisión, como Casi Luna y Noches de Gloria, y estos de la oración fuerte al Espíritu Santo, los del Canal 1, los brasileiros, ¿no sacan a un poco de mujeres y gente allí a dar testimonios? Esta mujer llegó el viernes, llegó con una enfermedad y vino al cenáculo.
y tocó el manto de Jesús, traído directamente de Jerusalén. El manto de Jesús es una tela azul que parece la bandera de Vélez Sarsfield, de Argentina. Así, todo el mundo tocando el manto ese que lo han traído desde Jerusalén. Un trapo azul ahí, porque eso he visto en los videos de ellos. Madurez. A mi niña le dijeron hoy: salgan los niños que quieren que les pongan la cruz, levanten la mano. Como 8 no la levantaron, y entre esos 8 estaba mi hija, la hija del pastor. ¿Ustedes no van a ir a la misa? No. Entonces mi hija hizo una pregunta a la profesora. La profesora es nueva, nunca le he enseñado en ningún curso a mi hija, solamente ahora en quinto. Le dijo: profesora, ¿y esa cruz para qué es? Y la profesora le dijo: para que nos cambie la vida. Hay que ponerse la cruz para que nos cambie la vida. Y ella dijo: no, yo voy a la misa, pero no, yo no me voy a poner eso. Yo no lo necesito. Eso, mi papá me ha enseñado que es un rudimento y que eso me lo ponen aquí en la frente, pero eso queda aquí afuera. Pero acá en mi entendimiento, yo no estoy cambiando mi vida. Se fueron para la misa, se llevaron todo el salón. Y dice mi hija: y entró un loco, con un señor vicioso, con la cabeza untada de pega. ¿Sí? O sea que el tipo como que metía pegante. Y se ha echado la solución hasta en el pelo, lo tenía atollado de solución. Y entró con unos cartones en la mano y arrastrándose por toda la iglesia. Y cuando llegó a la cola donde estaban poniendo la ceniza, empezó a mentar madres. Y le mentó la madre al cura. Y le dijo: hijo de tantas, poneme la cruz, hijo de tantas, que vos sos un ladrón, que no sé qué. Y empezó a insultar al cura. Y entonces dice que han llamado la policía, y la policía han sacado al tipo de allá. Ponle cuidado lo que le revela el Espíritu Santo a mi hija. Me dice: papi, yo me quedé confundida. ¿Por qué la policía se llevó a ese señor? Si la profesora me dijo que la cruz era para cambiarle la vida a la gente, ¿por qué no le pusieron la cruz al loco para que el loco cambie y no miente madres? Me dice mi niña a mí. ¿Por qué no le pusieron la cruz al loco? El cura, ¿por qué no se la puso? Para que le cambie la vida, para que deje de ser grosero. Le dije: esa es una muestra, mami, de que eso no cambia a nadie. Muchos se ponen esa cruz hoy y son sicarios y salen con una camándula aquí, le dan un beso y se echan la pistola aquí para ir a matar a otro. Porque eso es una religión que hace que inmaduros a los que en ella creen, los hace niños en cuanto al conocimiento de Dios. Y no estamos hablando de rudimentos. Esta noche yo lo que te quiero hablar es de la parte de la madurez de comportamiento. Dejemos el ayuno y la imposición de manos y esas cosas. Muchos que están en la gracia no practican esas cosas, pero son niños inexpertos, están en lactancia, están en la mamadera, son gente que delicados, conflictivos. A gente no le puede decir nada, no se le puede enseñar nada, no se pueden exhortar con enseñanza, con doctrina, nunca tienen fundamentos, no son capaces de predicarles a otros. Hello. No, es que ellos predican es lo de ellos, porque ¿qué más tienen, Kelvin? Predican lo de ellos porque lo de Dios no lo reciben, porque lo de Dios les crea compromiso. Lo de Dios lo llama ¿qué? A una transformación de sus vidas, a vivir la nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Dios no nos va a dejar con las cosas viejas. ¿Cuántos lo están entendiendo? Entonces, dice que la palabra ejercitado era la palabra ¿qué? Gunazo. G, la letra G de gato, la U, la M, gun, nazo con Z, gunazo. De ahí viene la palabra gimnasio.
Gumnazo. M antes de N. De ahí viene la palabra gimnasio, oído. ¿Y qué es lo que se hace en un gimnasio? Ejercitarse. ¿Qué es lo que haces tú cuando vienes a congregarte? Ejercitar tus sentidos. Tener un oído, ¿qué? Un oído fino. Oído. El oído fino lo da Dios. Dime, Miguel. Gurnazos, ejercitados. De ahí viene la palabra gimnasio. De gurnazo viene la palabra gimnasio. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quería decir a través de Pablo? Sentidos bien, ¿qué? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ese discernimiento es para qué? Ese discernimiento tú lo recibes a través que te vas congregando y vas recibiendo, te vas congregando y vas recibiendo. Y Dios te va a dar vivencia, oído, a la vivencia de esas palabras. Y como tú estás en la vivencia de esas palabras, eso te va a ser revelado. Entonces, cuando tú oyes algo y ese algo que tú estás oyendo, eso no es de Dios, el Espíritu Santo que está en ti, el Espíritu de verdad, va a discernir el espíritu de error que está hablando allá, porque resulta que tú lo has vivido, y como tú lo has vivido no te pueden meter mentiras. ¿Aló? Y yo siempre le digo a los hermanos, el jueves estaba hablando de eso. A mí aquí en Cali muchas personas me dicen, y vos coges transporte a las 10 de la noche, vamos para acá, pero si eso a las 7:30 ya de Popayán no despachan carros. Eso es muy difícil. Y yo le dije, yo llevo 5 años. 6 años cumplí ahora el 10 de febrero de este año. Yendo allá y cogiendo transportes y voy y Dios me lleva y Dios me trae. No, pero es que eso no hay transporte. Le dije, bueno, yo lo he vivido. Y como yo lo he vivido, yo me he venido en colectivo, yo me he venido en taxis, me han traído en camionetas, me paran las camionetas ahí. ¿Para dónde va, señor? Para Cali. ¿Cuánto paga? 10,000, súbase. Y Dios me ha traído, ha aparecido un carro antes que parezca el bus, porque Dios me ha querido traer así. ¿Por qué? Porque yo estoy dando un paso de fe. Y el domingo, que fui a la casa de la hermana Dioselina, cuando ya me iba a venir, me dijo, pastor, oremos. Y yo le dije, vamos a orar. Y dijo, pero es que yo quiero declarar. Le dije, bueno, ore, hermana, declare usted. Y empieza esa mujer en voz alta a declarar la palabra y a orar. Y me quebranta cuando dice, gracias, Padre, porque tú eres el que me lleva a Venezuela. Y tú me llevas con un propósito. Tú me llevas con un propósito. Y nada me va a detener, ni devaluación de dinero, ni gobiernos, ni príncipes, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada. Nada me puede apartar de tu divino amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se le estaba diciendo, mire la circunstancia, cómo está esa nación, mire los conflictos que hay, mire que no hay comida, mire que no hay esto, mire que no hay lo otro. Eso es lo del mundo, ¿qué? Natural. Y ella no estaba viendo eso, sino la visión de Dios. ¿Por qué? Por una palabra que ella recibió aquí en la congregación. El mismo Dios de Venezuela es el mismo Dios de Colombia. Y aquí en Colombia están los urabeños, los rastrojos, la FARC, los paramilitares, hay nules, hay trazos, destituyen a Petro, bueno, le meten 15 años, hacen, deshacen los políticos, ahora salen por estos días. Y me dio risa porque estaba en una droguería comprando unas pastillas en la tarde. Y llegó un tipo y saludó al farmacéutico. El farmacéutico le dijo, hola, ¿cómo estás, Julio? Y dijo, no, por aquí visitándolo, hermano. Para lo que te había dicho, lo del domingo. A ver si le dejas poner unos afiches ahí en la farmacia de un político para voten por el 103, por ejemplo.
Y entonces habían ido a pegar a llenar la farmacia de fotos y de letreros. Y dijo, tranquilo hermano, que usted no le está ayudando a ese político, usted le está ayudando a su amigo, a Julio, a su amigo. A mí es que me está ayudando. Y no se olvide el domingo de ir a meter el dedo allá. A mí es que me está ayudando. Me está dando el empujón. Y ese hermano estaba buscando una cantidad de personas. Ayer una enfermera, amiga, y le dije, no, yo tengo registrada mi cédula y todo, yo sé dónde voto. Y no me puedo registrar en cuanto político, porque esa cédula va a aparecer con Roy Barreras, va a aparecer registrada con Reyes Curi, con Uribe, al Senado. ¿Ustedes no han visto que le toman el número de cédula a uno? Y en tema de licencia político, vea, ya tengo tantas personas, vea las cédulas, aquí están. Entonces los políticos lo que hacen es mirar si esas cédulas están registradas y están aptas para votar. Porque si no están registradas no sirven que las anoten allí. Y entonces la malicia del tipo le decía, no, tú vas a ayudar a tu amigo, a Julio, mira esto, lo otro. Eso es lo que Dios no quiere, que en la iglesia los que son hijos de Él estemos en esas cosas y en esas participaciones de unos gobiernos que no nos han servido para nada, ni nos servirán, bien dicho, Kelme, ni nos servirán, porque es que nosotros no dependemos de ellos, sino de Dios, y Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino, diga reino, de su amado Hijo. De su amado Hijo. Esa gente después de que suben allá, ¿no han visto el del Chontico que anda por ahí con unos buses? Es Roberto Ortiz. Vea, yo quisiera mostrarle un video que él tenía unos carros cuando él se lanzó la otra vez a la cámara. Y decía, y yo no me voy a ir de aquí del barrio sindical, porque este es el barrio donde yo nací, y aquí está mi gente pobre, y yo la voy a apoyar. Subió a la cámara y se fue a vivir a Bogotá. Lo primero que hizo fue irse de ahí al barrio sindical. Porque es que le toca vivir allá, porque allá son las reuniones de la cámara. Y allá está viviendo. Y ahora vino aquí a alborotar las chonticas y a recoger votos y todo eso para irse para el Senado. Y después de que suba, ¿qué? Chao pescado. Y anda por ahí mostrando un poco de obras como la Piraquive, que ayuda a los ciegos, que ayudan a no sé quién. Todos ayudan y hacen obras. ¿Cuántos saben que aquí las obras no valen? Aquí es por fe, por eso, no por obras. Aquí no es por lo que tú hagas, sino por lo que Dios hizo. Diga, hizo. Ya Dios hizo y ya Dios está ¿en qué? En reposo. Ya nada de lo que haga el hombre o el que quiera, ni los ángeles, ni lo que hagan los ángeles, ni los hombres, nada de lo que haga nadie sirve, porque ya Dios en la eternidad hizo, bendijo la obra y está en reposo. ¿Y qué está esperando? Que nosotros recibamos ese reposo de Él, que entendamos que todo ya lo hizo Él y que dependemos de Él, y que Él es la fuente de toda provisión, que Él es la fuente de nuestras vidas, que si nos apartamos de Dios estamos muertos. Apartados de Dios estamos muertos, porque Él es la vida. Por eso el pecado nos separó y nos mató espiritualmente y nos produjo unas consecuencias, enfermedades, depresiones, amarguras, avaricias, iras, contiendas, todo eso lo produjo el pecado, adulterios, fornicaciones, hurtos, homicidios, orgías, brujerías, hechicerías. Y eso nos hace ¿qué? Inmaduros delante de Dios. Dios nos quiere llevar a un nivel más alto. Aló. Dios nos quiere llevar a un nivel más alto, que alcancemos la madurez. ¿Para qué? Para que podamos entender de forma profunda que dependemos de la palabra de Dios.
que entendamos y conozcamos a Dios, que para Él no hay nada que imposible, y que ese para Él no hay nada imposible no se quede en un decir de labios, porque lo que se dice de labios aquí no sirve. Aquí a Dios le sirve la vivencia de lo que Él dice. Aló, vuelvo otra vez. Aquí no sirve nada lo que yo diga, sino lo que dice Dios que haga. Y cuando yo haga la vivencia de eso que Dios dijo, Él se tiene que manifestar, porque no puede quedar de mentiroso. En cambio, las cosas que yo digo, por eso es que la doctrina de la confesión en años no prosperó a la iglesia. ¿Qué hizo la doctrina de confesión? No le diga a su hijo insensato, porque lo ata. No le diga al niño hiperactivo, porque lo ata. Si él ya nació así, él ya nació con la naturaleza ¿qué? Congénita del pecado. Vamos a leer el Salmo 51:6. Salmo 51:6. Gracias. Sí, ya por ahí hay el cuento de que la homosexualidad es genética. Que se me pega la lengua porque me estaba viendo un pedacito de La Playita anoche. Y entonces hay uno que es homosexual, porque ya ahora la moda en todas esas novelas y todo eso es que si no hay homosexual, no es novela, no sirve. Lesbianas también. Y entonces el viejo ese decía: sí, viejo, me gusta que tengas tu novia, porque eres un varón, hijo, eres un varón, no como esos mojonsexuales que andan por ahí, mojonsensuales. Y resulta que el tipo es tremenda mariposa. Y le ponen una novia ahí de parapeto para que el tío no le diga nada, y el tío sale y los despide a la puerta y les dice que más adelante se van a casar, y no sabe que el sobrino es homosexual. Dice así el Salmo 51:6: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Tú amas la verdad qué? En lo íntimo. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros reconozcamos lo que hay dentro de nosotros, oído. Y cuando vamos a orar, entendamos que todas esas cosas que nos manifiestan, la ira, habrá bendición en eso. ¿Cuántas enseñanzas hay sobre la ira en la Biblia? Sobre el orgullo, sobre la altivez. ¿Por qué Dios le dijo al Espíritu Santo inspirara esas palabras? Para que nos corrigiéramos. Y dice el salmista, y dice también Salomón en Proverbios, dice: el que ama la corrección es sabio, mas el que la desecha es necio. El que ama la corrección es sabio. Entonces, que usted ve gente amando la corrección en la iglesia. No, lo que hacen es huelga como el diablo en el cielo. Le hacen ese sindicato a Dios. 3, 4 o 5 dejan de venir, como si dejando de venir el pastor se va a poner triste. Yo no me pongo triste. Dios tampoco. Dios tampoco, porque Dios me enseñó a mí que mi pastorado no dependía, escuche bien, de tener 100, 200, 300, 400, 5, 10, 15 o 20. Dios me puede poner a pastorear 1 o 2. Oído, y con esos 1 o 2, Dios se puede glorificar y darme un ministerio grande con 1 o 2. Aló. Pero Dios quiere que tú, ¿qué?
alcances madurez. Porque la leche es para el bebé, el alimento sólido para el que ha alcanzado madurez, oído, y el alimento sólido necesita digestión. Hello. Y la digestión es un proceso, dijimos el domingo, donde se descomponen las sustancias y los desechos van para un lado y lo que nos alimenta y alimenta las células van para otro lado. Esa digestión, si no hubiera digestión, ¿qué pasaría en nosotros? Una la digestión, que tenemos que tomar agua de bicarbonato. Hello. Que sentimos llenura, reflujo y se nos viene la comida acá a la garganta y una acidez y nos pone ¿qué? Malucos, nos enferma. Así es cuando usted rechaza la palabra. Hello. Cuando usted rechaza la palabra, usted está enfermo, porque la palabra de Dios es sanidad. Gente que quieren ser sanos y resulta que no reciben la palabra para que la palabra ¿qué? Los sane, porque Jesús le dijo a los discípulos: Jesús, ¿tú por qué les hablas por parábolas? Y él dijo: porque a ustedes les he dado a saber los misterios del reino, mas a ellos por palabras, para que teniendo oídos no oigan, y vengan y ¿qué? Y yo los sane. La gente cree que la sanidad está en que el pastor ore por los enfermos. La sanidad no está en eso. Mira lo que dice el verso en el Salmo 51, 5. Salmo 51, 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, 5. Tengo una mala ¿qué? Formación. He aquí en maldad he sido formado. ¿Sí o no que hemos sido formados en maldad? En esa formación a nosotros nos han enseñado a perdonar. A nosotros nos han enseñado desde niños, y si el otro lo muerde, pégale un puño, o muérdalo usted también. Pero no te dejes, no te dejes. O no escuchamos nosotros en nuestro crecimiento: la venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce. ¿Cierto? En maldad hemos sido ¿qué? Formados. El pecado no ha traído una formación para nosotros. Ahora el Dios del cielo te quiere llevar a la madurez para formar el carácter de Cristo en ti. Oído, para cuando pase lo que pase, nuestras reacciones no sean reacciones de la carne, de la vida vieja, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces las reacciones viejas ya que tienen que ir muriendo, tienen que ir menguando. Y el carácter de Cristo en nosotros tiene que ir ¿qué? Creciendo y siendo formado. Entonces ya cuando nos puyen o nos meten el madrazo, ya no reaccionamos a eso. No le hacemos caso. Y así Dios nos ayudaba mucho en un poco de cosas. Por ejemplo, a mí la rumba ya no me atrae. El anhelo por lo terrenal, no sé, pero Dios va matando eso cada día en nosotros. Y yo sé que cuando eso muere, ahí mismo Dios nos da hasta abundante de esas cosas. Hello. Porque Dios lo que necesita mostrarnos es de que eso no es necesidad, ni que eso es prioridad. Un televisor, una casa, un carro, eso no es prioridad, papá. No. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Lo dice Lucas capítulo 12, verso 13 al 15. Lucas 12, 13 al 15 lo dice. Entonces hemos sido formados ¿en qué? En maldad. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Está reconociendo David delante de Dios y le dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. ¿Dónde?
En lo secreto me has hecho entender sabiduría. Hay que buscar el secreto de Dios. Y cuando estés en el secreto de Dios, allí, tú y Dios, abre tu corazón. Y dile, Dios, yo no me conozco, mas tú sí me conoces. Y a los que antes conoció, a esos predestinó. Y a los que predestinó también glorificó. Y a esos que glorificó también apartó y santificó para él, para que fuesen hechos conformes a la imagen, a la medida y a la estatura de su Hijo Jesucristo. Entonces el que anda por ahí de labios diciendo yo soy un predestinado, espérate que Dios te meta al padecimiento a ver si estás maduro. Por ahí hay muchos que se creen maduros, pero no como el de Venezuela, sino que se creen espiritualmente. Yo estoy muy maduro porque es que yo ya llevo 20 años congregándome. Y vaya, mírele, si Dios, ¿qué tal que Dios nos guardara un pasado judicial a nosotros de comportamiento? Y le dijera al pastor, haz una carpeta. ¿Cómo se ha comportado Miguel desde el día que entró a esta congregación hasta el 2014? Y el pastor arrimaría y diría, no, pues por ahí en el 2008 armó una pelea. Y cogió un asiento y le partió la cabeza a otro. Diga, todo eso se fue a la cruz. Y nosotros estamos lavados por la sangre que derramó el Señor. Así nos ve Dios a nosotros, lavados por esa sangre. Él lo que está es corrigiendo lo deficiente en nosotros. Donde nosotros no podemos producir, allí Dios quiere producir. Filipenses 2:13 dice, Filipenses 2:13 dice, Él es el que produce en vosotros. Él es el que produce en vosotros. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir? Que el Padre fue el que produjo en Jesús todo lo que Jesús hizo, lo produjo Dios en su Hijo. Aló. Ahora tenemos un modelo que es Jesús. Si lo hizo con Jesús, lo puede hacer con nosotros. Pastor, pero es que Jesús no nació en pecado, ni en maldad ha sido formado. Sí, pero dice la Biblia en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiere decir que nosotros somos la representatividad de la justicia de Dios en la tierra. Con esta palabra de justicia, por eso dice Pablo, el que toma leche es inexperto en la palabra de justicia. Ni siquiera sabe hacer justicia para él mismo. Oído, no tiene discernimiento para discernirse interiormente de que es un grosero con los demás, que se comporta mal con los demás, que nunca quiere perder una, siempre tiene la razón. Es una persona que ególatra, que no mira sino para dentro de sí mismo y los demás son los malos y él es el bueno. Él es espiritual, los demás son carnales. Por eso no pueden estar aquí. Porque hay una palabra en el Salmo 1 donde Dios dijo, no prosperará el impío en la congregación de los justos. Eso lo dijo Dios, no lo dice el pastor Carlos Daza. El Salmo 1 lo dice, no prosperará el impío en la congregación de los justos. Será como el tamo que se lo lleva el viento. Entonces son personas que viven ¿en qué? En las emociones. Y los que viven en las emociones no son neumáticos. Neumático quiere decir espiritual. Uno que ha alcanzado ¿qué? Madurez espiritual. Ese es un neumático. El sarquicos es el carnal, el del bonche, el conflictivo, el que no crece, el problemático, sarquicos. ¿Y cómo es el emocional? El almático, que es el ¿qué? El suquicos. El suquico es el almático, el que anda según las emociones. Por ejemplo, amaneció el día oscuro, él está aburrido. El gozo de él no es el gozo del Señor, sino que está dependiendo de qué. De unas nubes, si están oscuras o están blancas.
Está dependiendo del día, si el día está claro o está oscuro. Es un emocional, es un niño, es un inmaduro. Está en lactancia, no puede recibir un mensaje como el que se está predicando esta noche porque se ofende. ¿Y por qué se ofende? Porque es niño, porque él no puede tragar esto, el alimento sólido, la exhortación, el quebrantamiento y el remesón de Dios para meterlo al padecimiento, a la vivencia de la palabra. Porque si no hay vivencia, Dios nos dejó unos cuadros y unos tremendos ejemplos, hermanos, como el de Pedro cuando le dijo a Jesús: dispuesto estoy de ir a la cárcel y hasta la muerte contigo, si es posible. ¿Lo dijo Pedro o no? ¿Qué le pasó cuando Dios lo llevó a la revelación? ¿Por qué Dios lo llevó a la revelación? Porque Jesús le dijo: yo he rogado que tu fe no falte, por un lado. Y cuando vuelvas donde tus hermanos, cuando vayas donde los otros discípulos, confírmalos y diles que he orado por ustedes, porque ustedes se van a escandalizar de mí cuando me maten en esa cruz. Ustedes no van a creer en nada de lo que yo dije cuando me maten en esa cruz. Van a tirar todo al piso y se van a volver a sus viejos trabajos y se van a esconder de miedo de los fariseos, se van a encerrar en el aposento alto. Y Pedro dijo: yo no haré eso, Señor. Dispuesto estoy de ir a la cárcel y hasta la muerte, si es posible, contigo. Y le dice el Señor: Pedro, ya te dije que he rogado que tu fe no falte. Eres un niño, ¿eres qué? Un inmaduro, Pedro. Eres un arrebatado, eres un ególatra. Estás levantándote con argumentos y con altivez contra la palabra que Zacarías dijo: heriría al pastor y las ovejas serán ¿qué? Dispersas. Te estás levantando a eso que el Padre, que Dios lo dijo a través del profeta Zacarías. Nada más ni nada menos contra eso estaba levantando Pedro. No te negaré. Y Jesús le dijo: mira, cuando el gallo cante una, me habrás negado tres. Cuando el gallo cante una, me habrás negado 3 veces. ¿Qué pasó cuando llegó a la vivencia? Dice que pasó una mujer por ahí y le dijo: tú como que eres Galileo, ¿no? Hablas igualito a él y todo. ¿Qué dices, mujer? ¿Qué estás diciendo? Yo a ese ni lo conozco. Ah, ahí va una. Después apareció un tipo y le dijo: tú eres de los discípulos de Jesús, tú andabas con él. Y todo eso. No, ¿cómo así? No, eso es mentira, yo no andaba con él. Se le salían las enseñanzas de Jesús por sus labios. Y eso lo delataba, que andaba con Jesús. A uno lo conocen por lo que uno habla. Hello. Cuando cantó el gallo, ya lo había negado 3 veces. Y dice la palabra que cantó el gallo y el hombre volteó a mirar a Jesús y se miraron cara a cara, y ahí mismo se soltó en llanto Pedro, mostrando a Dios que es la humana debilidad nuestra, que no nos creamos con esta palabra que somos la última Coca-Cola del desierto, que no nos creamos con esta palabra que nosotros no fallamos. Mira lo que dice 1 Corintios 14:20. Y ahí termino. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo he entendido de parte de Dios que la gente que va a caminar conmigo en la visión de Dios son gente madura, gente que entienden a Dios, gente que no se van a cargar conmigo porque nada malo les estoy haciendo. Aló. Yo estoy viniendo a servir aquí a ustedes de parte de Dios. Vengo a servirles, soy un colaborador de Dios, un servidor de Dios, no es más lo que soy yo aquí. Y necesito esta palabra como ustedes la necesitan. Y necesito crecer como necesitan crecer ustedes. Y necesito salvar mi alma, porque mi alma está tan contaminada como la de ustedes. Aló.
Entonces Dios me ha mostrado que en la visión, los que van a andar conmigo, los que vamos a llegar hasta el fin, porque dice la palabra, que retengamos firmes hasta el fin la confianza del principio. O sea que esto Dios nos lo dio allá en la eternidad y nos encomendó este evangelio a nosotros. ¿Cuánto lo entienden? Fuimos escogidos fue para esto, que Dios nos encomendó a ser portadores de esta simiente incorruptible, que hace que no seamos hijos del diablo, simiente incorruptible de Dios, por la palabra de verdad. Dice ahí el 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No sean niños en el modo de pensar, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en cuanto a la malicia. Mira, esto me hace acordar a mí del pastor Barbón, una vez que él contó en una convención. Dice que una hermana muy querida de la iglesia, una hermana que no, intachable, no había nada que decir de ella. Una mujer que en sus diezmos y ofrendas, que hay una necesidad para la iglesia, ahí estaba ella sembrando y todo esto, para la obra. Pero resulta que ella se embarazó. Y dice el pastor Barbón que eran las 3 de la mañana cuando le timbró el teléfono y era ella. Y le dijo, pastor, lo estoy llamando porque acabó de nacer el bebé. Y entonces le dijo, ¿y es que yo soy el papá? Ok, le desconectó el teléfono y se lo tiró. 3 de la mañana, llamando al pastor. Y con eso ya se retiró de la iglesia. Se retiró de la iglesia. Ese pastor no tiene amor, eso es un atarbán, eso es un grosero. Pero no dice, yo soy una imprudente que lo llamé a las 3 de la mañana cuando está durmiendo a interrumpirle el sueño, por favor. Y se retiró la hermana intachable. Se retiró por eso. Había otro loco que Jesús lo recogió de los andenes, era un drogadicto el tipo. Dios usó al pastor Barbón y el pastor Barbón le cortó la barba, lo peluqueó el mismo pastor, le pusieron ropa nueva y el pastor comenzó a hacer comida para todos esos locos que dormían por ahí en los andenes, esos drogadictos, tanto que fue coronado condecorado con el premio honoris causa por el alcalde de Miami. Y salió en los periódicos y todo eso. Y recogió a todos esos que dormían por allí en un teatro de pornografía, que fue el lugar donde ellos hicieron el templo, el primer templo, en un teatro de pornografía. Y Dios comenzó a moverse y Dios lo que trajo fue a esos locos, primero que todo, a rescatarlos de las drogas, a sanarlos y todo. Pero entre ellos había uno que siempre vivía molestando que el pastor tenía que orar por él por sanidad. Y que el pastor tenía que orar por sanidad, y el pastor oraba, y entre más oraba se ponía peor el loco ese. Entonces un día fue y le dijo a Barbón, no Barbón, mira esto brother, a mí esas oraciones no me están valiendo porque ya por los oídos me está saliendo mierda. Dijo, ¿será cera? Dijo, no, mierda me está saliendo por los oídos. Entonces Barbón le dijo, yo ahora estoy muy ocupado para orar por ti, pero tú puedes venir a las 2 de la tarde. Y le dijo, sí, a las 2 vengo porque yo estoy muy grave ya botando mierda por los oídos. Y bueno, y Barbón se consiguió unos frijoles cubanos, de esos caraotas pues que le llaman, de esos chiquitos moraditos. Y cuando llegó el loco, Barbón le dijo, ¿qué es lo que tú estás botando por los oídos? Dijo, yo estoy botando mierda por los oídos. Y dijo Barbón, mira, y yo anoche a las 1 de la mañana oriné estas pepitas que están aquí. Y el loco le dijo, oye, pero eso es caraota. Digo, si a ti te sale mierda por las orejas porque yo no puedo orinar caraota, te me vas de aquí, no te quiero volver a ver. Y lo reprendió.
Y santo remedio, se sanó el loco. No volvió a pedir oración. Desde que Barbón orinó las carajotas. ¿Sí es? Entonces eso hace que nosotros seamos maduros ¿en qué? En el modo de pensar. Y mira, no armemos esos debates, esas cosas levántalo para que oigan la palabra. Esas cosas de coger luchas con el pastor, de llamar al pastor a las 3 de la mañana, de estarlo cargando con cosas. No, el trabajo del pastor es sembrar la palabra. Y ni el que siembra es algo, ni el que planta tampoco, sino Dios que les va a dar ¿qué? El crecimiento. Dios es el que los va a ayudar a crecer. Entonces hay gente que cuando vienen esas reprensiones y el pastor tiene que sentar en una posición, porque si no esa gente se le encaraman encima y eso se vuelve un problema más adelante. Si el pastor comienza a agradarlos en la carne, eso se le va a convertir en un peso y en una carga para la carrera del pastor. Porque esas personas, al no entender, van a comenzar a ¿qué? A aumentar más oración, a traer más problemas para más oración. Y se ha cogido la oración como ¿qué? Como una obra, con la que cosas. No, mire, la sanidad la produce la palabra. Dice la palabra en Mateo 8:16. Dice, y venida la noche, trajeron a él muchos ¿qué? Endemoniados y muchos ¿qué? Enfermos. Mateo 8:16. Y dice, y con la palabra sanó a todos los enfermos. Y con la palabra echó fuera a todos los demonios. Jesús no les tiró aceite para sanarlos, ni nada de esas cosas, ni tuvo que ir a la clínica a orar por ellos, porque los inmaduros, los inexpertos hacen eso. Dicen, el pastor fuera para un diezmo, ahí sí lo buscaba uno hasta en el hospital, si es posible. Ahí si fuera para un diezmo se iba a visitarlo, cuando yo nunca visitaba a nadie para que dé nada. Ni enfermo o no enfermo, yo nunca he hecho eso. Y aquí hay gente que se ha encargado y tal, y que estuve enfermo tantos días. Mira lo que pasó con la hermana Elvira. Y me tocó ¿qué? Reprenderla y enseñarle que vino aquí. Esta es la última vez que vengo aquí. Y vine a traer mis diezmos y me voy, porque yo necesito es un pastor que vaya a mi casa y ore por mí. Porque los que han estado orando son unos pentecostales. Y le dije, ¿te sanaste? No, tengo una artritis aquí y un dolor. Ah, entonces. Y esta es la última vez que vengo, porque yo necesito es un pastor que esté pendiente de mí. Y uno lo llama a usted a ese celular y no contesta, pastor. Inmaduros. Dime, Nelson. Yo quería hablar que el delito que se hizo ayer domingo. Sí. Era esto de extra, entonces yo bajé porque me dijeron que había uno que esperando al pastor. Que había uno esperando al pastor ahí que para que orara por él. Hoy lo vi. Ah, disculpe, entonces resulta de que yo le dije que el pastor ya terminó su labor. Sí. Él no va a hacer nada por ti. Lo que tiene que venir es, aquí están las horas que puede venir. Y yo sí. No es que necesito que a él, y usted es pastor, yo no soy. Sí. Yo lo necesito a él, y él no puede. Sí. El último se subió acá y vino, no se puede. Sí, no yo salí después cuando ya él se subió acá porque estaba esperándome allá abajo. Entonces ya se subió aquí a la puerta. Y le dije, sí, a la orden. Y me dijo, ¿tú eres el pastor? Sí, le digo, necesito hablar contigo, necesito que salgas y hables conmigo. Y le dije, ¿por qué? Porque vos lo decís. Un drogadicto. Le dije yo, mira, yo estoy levantado de las 6 de la mañana, canté la alabanza, prediqué 2 horas y 13 minutos. Y yo ya hice mi labor. Además aquí yo atiendo la consejería los sábados. Me dijo, pero vos cómo me vas a contestar eso. Vos sos cristiano, vos no sos pastor, vos no sos pastor. ¿Cómo me vas a contestar eso? Atendeme, que no sé qué. Le dije, no, ¿y qué es lo que necesitas, pues? Tan urgente. ¿Qué va, hombre, gonorrea? Salió y se fue. Así me dijo. Ahí me dio buena risa, hermano.
Hoy lo vi con un palo golpeando la llanta en la 26. Todo drogado estaba. A todo lado, todo drogado. Y vienen a la brava, ¿sí? Y a insultar, mira a las personas y todo eso. Entonces, ¿en qué espíritu están esas personas? Arriba y se meten en procesos de las drogas y después quieren a la fuerza que los demás le resuelvan sus conflictos. Diga, no es así. Así también pasa en la iglesia. Hay mucha gente que llega y creen que el pastor les va a resolver los conflictos. Diga, no es así. Aquí el que te va a transformar y te va a resolver y te llevará a alcanzar una madurez es Dios. Yo no. Yo también vengo a restaurar mi vida y vengo a salvar mi alma. ¿Estamos claros? Entonces hay que ser maduros, ¿qué? En el modo de pensar, pero ser niños en cuanto a ¿qué? A la malicia, dejar toda esa malicia de estar llamando al pastor, cargando al pastor con cosas que Dios no ha llamado al pastor a echarse esas cargas, hermanos. No, tú puedes decirle al pastor, pastor, necesito una oración porque voy a emprender un viaje, voy a hacer un negocio, esto, tal, aquello, y yo te puedo decir, yo oro de acuerdo contigo. Me pongo de acuerdo. La palabra de Dios dice, si 12 ¿qué? Se pusieren de acuerdo. Yo me pongo de acuerdo contigo. Tú vas a orar en tu casa y yo oro en la mía. No hay ningún problema. Aló. Y yo el martes que venga aquí, el martes yo aquí oro por muchas situaciones así. Anoche nomás estaba orando por una situación del hermano Guillermo Vargas, el hermano de nuestra hermana Piedad, que ha sido trasladado de Tumaco acá y le están haciendo quimioterapia y se está poniendo maluco con eso. Y entonces estábamos diciéndole a Dios que Dios fue el que lo trajo de allá de Tumaco y que si Él lo necesita acá y todo eso, que Él es todopoderoso, para Él no es imposible levantarlo de esa situación para que Él venga, se sienta y reciba la palabra. Amén. Y yo he ido a visitarlo varias veces y no he llegado a orar con él, ni decirle vamos a orar por eso y vamos a reprender eso. No, a mí Dios no me ha puesto eso. Solo una noche oramos, pero una cosa eventual así de que queríamos orar ahí en ese momento, pero así de yo que no, que venga al camino del Señor, que Dios lo sana, que no sé qué, y a prometerle cosas. No, a mí Dios no me ha llamado a eso. Dios es el que tiene que poner el sentir. ¿Cuánto lo entienden? Entonces, tú tienes que entender cuál es la labor del pastor. La labor del pastor es sembrar la palabra. Si tú la crees, la recibes, la retienes, vas a dar fruto, porque el fruto lo produce la semilla, no tu esfuerzo humano. Aló. Si tú rechazas esa palabra, te mueres. No es más. Porque esa palabra es vida y es espíritu. Si tú la rechazas y la refutas y vives tu vida a tu manera, y quieres vivir tu vida como a ti te parece y no como Dios dice, eso no es problema mío, eso es tu problema. Y bueno, Dios hará contigo si eres hijo. Si no, Dios no va a contender contigo, ni te va a quebrantar, ni te va a tratar, ni nada, porque eres hijo de Don Sata. Y él con los de Don Sata, Dios no los castiga, los de Don Sata, Dios no se mete con ellos. Dios no los disciplina. A los hijos de Dios sí. Entonces Dios no tiene nada que ver con ellos. Para ellos hay un ¿qué? Hay un día de juicio. No dice la palabra, no envidies la prosperidad de los impíos. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo recibirán su retribución. Dios estableció una ley que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Entonces, si no siembras la palabra, no siembras tiempo para congregarte, no siembras tiempo para la oración. Oye, aquí dice Dios que el miembro crece según la actividad propia de cada miembro. Dice Efesios 4. Entonces, el crecimiento depende de usted, ese libre albedrío, si lo quiere poner a favor de la palabra o si ese libre albedrío lo quiere usar en contra de la palabra. Eso es lo que Dios ha establecido. Pero el alimento sólido, por eso es ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez y quieren seguir avanzando más y recibir más de Dios, de su naturaleza, de su fruto, de todo lo que Él es. Esa madurez es para que podamos administrar lo que Dios quiere depositar en nosotros.
Entonces imagínate tú, una iglesia niña, Dios dándole dones de milagros para resucitar muertos. Si estos inmaduros, sin haber esa unción manifestada en este momento, y le hacen creer a la gente que ellos resucitan muertos, hacen caminar paralíticos, y los sacan en videos y todo, haciéndolos parar de la silla de ruedas. Levanta el bastón. Y la persona toda torcida ahí da como 4 pasitos, y ya que es que lo hizo caminar el predicador. ¿Ah? Y si se cae, dice, le faltó un poco de fuerza interior. Si suelta el bastón y se cae. Diga, no es así. Entonces el núcleo de esta enseñanza es que no seamos inmaduros, porque a lo mejor ya no practicamos los rudimentos, ¿sí? Estamos maduros en cuanto a eso, pero en cuanto a carácter hay muchos conflictos y hay muchos problemas en nuestro modo de pensar. Padre, te doy gracias, Señor. Bendita es tu santa palabra, Señor. Gloriosa es esta palabra, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, Señor, por medio de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos cuidas como a la niña de tus ojos. Gracias, Señor, porque tú haces esa obra. Tú comenzaste la buena obra y tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Aquí estamos, Padre amado, rendidos en esta hora, Señor. Hemos venido a salvar nuestra alma esta noche. Hemos venido a que nos hagas maduros de pensamiento, Señor, y dejemos todas esas equivocaciones, Padre, de estar cargándonos con el líder, con el pastor, echándole culpas al pastor, cuando son nuestras malas decisiones, cuando es nuestra manera de pensar que tenemos, Señor, que no te conocemos ni te entendemos. Entonces nos ofendemos al oír tus palabras, que vienen a corregirnos, que vienen a disciplinarnos, que vienen a transformarnos para que llevemos fruto para ti. Gracias. Haz esa circuncisión del corazón. Escudriña mi mente, Señor, y todo eso que está por allá oculto, que no se me ha manifestado, Señor, líbrame de esas cosas. Líbrame de mis errores, aún de los que me son ocultos, Padre. Que las soberbias no se enseñoreen de mí, Padre. Quiero serte íntegro. Quiero esta consagración. Quiero que tú me apartes para ti, para tu servicio, para ser un ministro tuyo, Señor, para ser portador de esta simiente, para llevar esta palabra, Señor, a los confines de la tierra. Gracias, gracias, Padre. Recibimos, Dios mío, recibimos, Espíritu Santo, esta unción de la madurez espiritual que hubo en Cristo Jesús, que tuvo un crecimiento, que crecía en estatura, pero también crecía en sabiduría. Y así hiciste crecer a Pablo y a todos tus ministros, Señor. Ayúdanos a crecer a nosotros también. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y para tu gloria. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos vemos el domingo. Gracias, poderoso Dios. A ti honra, gloria y alabanza. Amén. Bendecidos todos.